amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y hacer tu voluntad, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor, y no mirar Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, que os améis también vosotros. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedo llorar? Resentido con mi hermano. ¿Y cómo puedo llorar? Resentido con mi hermano. Dios no escucha la oración, si no estoy reconciliado. Dios no escucha la oración, si no estoy reconciliado. Saludos, hermanas y hermanos de Casa de mi Señor. Es un gozo estar nuevamente compartiendo con ustedes en este día tan especial en el que, como creyentes en Cristo Jesús, recordamos y celebramos la resurrección del Señor de entre los muertos. Quisiera invitarles allá en sus hogares, donde se encuentren, a inclinar sus rostros y orar pidiendo al Señor nos guíe en este tiempo de reflexión en su palabra. Padre amado, gracias por tu presencia entre nosotros.
Oramos que la presencia de tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes, emociones y voluntad hacia la obediencia de tu palabra. Por Cristo tu Hijo lo pedimos. Amén. Hace ya muchos años viajaba en las carreteras del estado de Yucatán en México y me encontré a una persona en la carretera que necesitaba transporte a un pueblo cercano. Me detuve, se subió al vehículo y conversamos brevemente, y era un hombre de campo. Y él me platicó de las aspiraciones de sus hijos que habían dejado el trabajo del campo para irse a vivir a la ciudad. Me comentó que sus hijos siempre se quejaban que no tenían tiempo para ir a visitarlo, para descansar, porque el trabajo en la ciudad era absorbente. Y él me decía, yo me levanto muy temprano, voy a mi parcela, trabajo, y ya a esta hora puedo ir a mi casa, descansar y tener algunas actividades en la casa. Me compartía también de los afanes de sus hijos, el obtener recursos económicos, comprar todas las cosas que aspiramos tener en una casa. Y él me decía, yo no tengo nada de eso, pero estoy tranquilo. Pero algo me dijo y me llamó mucho la atención y me dijo este hombre, lo que más me duele cuando visito a mis hijos es ver que mis nietos son muy groseros con ellos. No respetan a sus padres. Y él comentó lo siguiente, dijo, yo viví con mis abuelos, crecí con mis abuelos, y ellos me enseñaron algo y siempre procuré cumplirlo. Ellos me dijeron, siempre respeta a tus padres. ¿Cómo sería nuestra vida en este mundo si los seres humanos nos condujéramos en nuestro cotidiano vivir por principios como ese? Sin duda, ese es un principio que emana de la palabra de Dios. Sin duda, guiar nuestra vida por principios haría de este mundo algo más agradable, más justo, más pacífico. El Evangelio de Marcos se escribió con la finalidad de responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? El Evangelio no responde con discursos, sino narra la actividad de Jesús y deja que el lector llegue por sí mismo a la conclusión. El Evangelio de Marcos tiene una estructura geográfica y lo podemos dividir en dos grandes secciones. La primera, del capítulo 1 al 9, con su centro geográfico en Galilea, y la segunda sección, de los capítulos 10 al 16, con su centro geográfico en Judá, teniendo a Jerusalén como hipocentro y el templo como el epicentro de la actividad de Jesús. El Evangelio gira en torno a dos parábolas. La primera la encontramos en la sección 1, en el capítulo 4, la parábola del buen sembrador. Y la segunda parábola la encontramos en la segunda sección, en el capítulo 12, y es la parábola de los labradores malvados. Ambas parábolas pudiéramos describirlas como parábolas programáticas, porque tienen que ver con el ministerio de Jesús. En la primera sección, el sembrador es Jesús, y él sale, viaja por todo Galilea, Judea, y aún fuera de las fronteras de Israel, predicando la palabra de Dios, sembrando la semilla. Y vemos diferentes reacciones de la gente a la predicación y acción de Jesús. La segunda parábola, en la segunda sección, la de los labradores malvados, nos describe lo que sucedería con Jesús. Sería llevado a la muerte por los líderes del pueblo de Israel. Ambas secciones
están unidas por un puente teológico que lo encontramos en el capítulo 8, versos 27 al 30, que es la declaración de fe de Pedro cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Cristo de Dios. La declaración de Pedro sobre la identidad mesiánica de Jesús es muy importante en la narrativa del Evangelio. Y Marcos utiliza una estrategia teológico-literaria conocida como el secreto mesiánico para revelarnos la identidad de Jesús por una parte y esconderla por otra. La revela a los lectores, pero la esconde para los actores del relato. Vamos a ver cómo la identidad de Jesús se va revelando a través del Evangelio. Si tienen sus Biblias, por favor acompáñenme al capítulo 1. El Evangelio inicia con una declaración sobre la identidad de Jesús. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y cuando llegamos al versículo 11, vemos en el bautismo de Jesús, el Evangelio nos dice que se escuchó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. De nuevo se afirmaba la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Luego, esta identidad se esconde en el relato cuando llegamos al capítulo 23, en el capítulo 1, verso 23. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y así pudiéramos ver cómo Jesús prohíbe a los demonios que descubran su identidad. En el capítulo 3, en los versos 11 y 12, vemos algo similar. Dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Pero Jesús no solo prohibió a los demonios, descubrir su identidad mesiánica, le prohíbe también a las personas que él sanó hablar de él. En el capítulo 5, en el verso 43, dice: pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Eso es cuando él resucita a la hija de Jairo. Más adelante vemos que Jesús le prohíbe a sus discípulos revelar su identidad. En el capítulo 8, cuando Jesús se revela en el monte de la transfiguración, y de nuevo la voz que dice: este es mi Hijo amado. Al bajar del monte, Jesús les pide a los discípulos que no digan nada de esto a nadie. Y si avanzamos en la narrativa de Marcos, en el capítulo 14, cuando es confrontado por los líderes judíos y el sumo sacerdote lo conjura, le dice: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús dice: yo soy. Pero la revelación más diáfana, más clara de la identidad de Jesús la encontramos en el capítulo 15, en el verso 59. Cuando Jesús expira en la cruz y el soldado romano, el centurión romano, exclama y dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y así, a través de diferentes narraciones, el Evangelio nos muestra y nos afirma quién es Jesús. El pasaje que nos sirve de base para nuestra reflexión en este día lo encontramos en el capítulo 12.
Y si me acompañan a Marcos 12, mantengan sus Biblias abiertas a este capítulo. En este capítulo encontramos diferentes controversias de Jesús. La primera la encontramos en el capítulo 12, versos 13 al 17. Y la confrontación se da con los fariseos y los herodianos, que le preguntan sobre si es lícito o no pagar impuesto al César. La siguiente confrontación es con los saduceos, que tratan de tenderle una trampa preguntándole sobre la resurrección. Y nos dice Marcos que los saduceos no creían en la resurrección. Y la tercera pregunta la encontramos en el capítulo 12, versos 28 al 34. Y ese es el pasaje que usaremos para meditar en esta mañana. Y la pregunta viene de un escriba. Los escribas eran los expertos en el texto bíblico del Antiguo Testamento, ¿verdad? Transcribían los textos, tenían reglas muy rígidas para preservar con fidelidad el texto, la integridad del texto. Tenían muchos comentarios que hacían a los mandamientos. Así que era un conocedor de la ley. Y él le dice a Jesús lo siguiente, acompáñenme en sus Biblias. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Si pudiéramos resumir este pasaje en una sola oración, yo usaría la siguiente. Jesús establece los principios rectores para nuestra vida. Jesús establece los principios rectores para nuestra vida. Y ya que hablamos de principios, ¿qué es un principio? Un principio es una verdad universal basada en la revelación de Dios, es decir, la Biblia. Esta verdad se caracteriza porque, habiéndola conocido a través de esa revelación de Dios, elegimos conscientemente hacerla propia. Y una vez que la elegimos como nuestra, se convierte en el fundamento de nuestro ser y actuar. Entonces, un principio es una verdad universal basada en la palabra de Dios, que elegimos conscientemente hacerla propia y se convierte en fundamento de nuestro ser y actuar. Y en este pasaje podemos distinguir tres principios que el Señor Jesús nos da para guiar nuestra vida. El primero es el principio de la unicidad de Dios. En el verso 29, Jesús dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La pregunta del escriba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?,
es muy interesante porque los escribas, los rabinos, habían compilado la Torá en 613 mandamientos, de los cuales 248 eran preceptos o mandamientos y 365 eran prohibiciones. Así que la pregunta del escriba era en el sentido de decirle a Jesús: dinos de estas categorías que la ley tiene, ¿cuál es la más importante? Tiene que ver con la naturaleza del mandamiento. Y Jesús responde citando el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, lo que se conoce como el Shema. El Shema era la oración que todo judío piadoso debía recitar 2 veces al día y declaraba su fe en ese Dios único. Oye, oh Israel, Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios, uno es. La ley es un reflejo de el dador de la ley, de Dios. Así que cuando Jesús afirma la unicidad de Dios, nos está diciendo, hay un solo y único Dios. Es interesante cuando pensamos en esto, porque en el Antiguo Testamento podemos distinguir 3 palabras muy comunes: Dios, dioses e ídolos. Y cuando en el Antiguo Testamento se utiliza el término dioses, hay varias cosas que debemos entender, comprender. Y lo primero de ellos es que cuando en la Biblia se habla de dioses, describe objetos que son sujetos a adoración y servicio por parte del ser humano. La fuerza de este reclamo de adoración y servicio dependía de lo que el ser humano estaba dispuesto a pagar con el propósito de adorar a estos dioses. Y algunos de ellos llegaban a ofrecer sus hijos en sacrificio. Los dioses eran como una especie de superhumanos. Tenían poderes más allá del ser humano. Pero esos poderes estaban restringidos a ciertas áreas de la vida y a ciertas áreas geográficas. Podíamos ver el dios de la guerra, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas. También la expresión dioses en el Antiguo Testamento nos describe que ellos eran adorados casi siempre en sentido plural. En Palestina, Baal era adorado juntamente con otros dioses. ¿Y qué diferencia hay entre esta expresión dioses e ídolos? Bueno, los dioses eran esa idea, ¿verdad?, de ese poder. Y el ídolo era el lugar donde se manifestaba esos dioses y expresaban su poder. Eran una representación de un dios en particular. Eran vistos como ese lugar donde se manifestaba la presencia y el poder de los dioses. Pero cuando leemos en el Antiguo Testamento sobre Dios, el Dios de la Biblia se nos presenta como un Dios que no tiene comparación, que está por encima de todo. Mientras los dioses son muchos, Dios es uno, único. Mientras que los dioses son limitados en su poder, Dios es omnipotente y tiene control sobre todos los aspectos de la vida. Mientras que los dioses necesitan ser estimulados para actuar, Dios siempre toma la iniciativa. Mientras que la naturaleza de los dioses es ser criaturas y pueden ser representados físicamente por ídolos, la naturaleza de Dios es espiritual. Él no puede ser representado por nada en la tierra o en el cielo.
Mientras que los dioses son adorados por lo que se piensa es posible que ellos hagan, Dios es adorado por lo que Él es. Así que cuando Jesús dice, el primer mandamiento comienza con el Señor nuestro Dios, uno es, nos está llamando a comprender que hay un único Dios, no hay otro fuera de Él. Esto es fundamental en la vida cristiana, en la fe cristiana. En una sociedad tan relativista como la que vivimos, es necesario afirmar esta convicción de que Dios es uno, único. ¿Cómo transmitimos esta verdad a nuestros hijos, a nuestros nietos? Ellos están creciendo y absorbiendo una ideología y una mentalidad donde todo es relativo. El diálogo interreligioso que trata a veces de relativizar la fe en ese único y verdadero Dios. De allí parte el primer gran mandamiento, de comprender este principio rector, la unicidad de Dios, un solo, único y supremo Dios. El segundo principio que Jesús establece para guiar nuestras vidas lo encontramos en el versículo 30. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La adoración al único Dios exige la completa lealtad de la comunidad y demanda que cada persona pueda entregarse sin reservas a ese único Dios. Amar a Dios con todo el corazón, alma, mentes y fuerzas significa una entrega total a Él. El amor que debemos expresar a Dios en respuesta a ese reconocimiento de quién es Él involucra la totalidad de nuestra personalidad. Algunos estudiosos de la Biblia describen que el corazón tiene que ver con el carácter, el alma tiene que ver con las convicciones, la mente con el conocimiento y la fuerza con las competencias. Habla de la totalidad de nuestra personalidad. Este amor total a Dios, según Deuteronomio, tiene que ser ejemplificado, explicado, representado. Si regresamos al pasaje de Deuteronomio 6 que citó Jesús, y si ustedes pueden acompañarme a este pasaje, por favor, Deuteronomio 6. Cuando Moisés habla a Israel, le dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso tiene que ver que nosotros tenemos que apropiarnos de la ley de Dios, vivirla, ejemplificarla para que nuestros hijos puedan valorarla. Por eso, el amor a Dios se ejemplifica. De allí parte la transmisión de la fe, del ejemplo que ven nuestros hijos, cómo vivimos nuestra fe día a día, cómo vivimos nuestra fe en medio de las dificultades, de los momentos críticos que a veces tenemos que enfrentar en la vida, cómo respondemos a esas situaciones. Allí los hijos están aprendiendo la fe y el amor a Dios. Pero no solamente se ejemplifica, sino también tenemos que explicarles cómo ellos deben amar a Dios. Y dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El amor de Dios lo transmitimos ejemplificándolo, pero también explicándole a nuestros hijos su significado, lo que implica para ellos,
cómo pueden aplicarlo en las diversas situaciones de la vida. Pero también el pasaje dice que ese amor a Dios no solo se ejemplifica y se explica, sino también se lo transmitimos representándolo a través de diferentes símbolos. Y en la Biblia habla de que ellos lo deberían poner en los postes de sus puertas, en sus casas. Eso se refiere a una cajita que los judíos ponen a la entrada de sus hogares, se conoce como mesusa, y ahí hay porciones escritas de la Torá. O las filacterias o tefilín que los judíos utilizan en sus momentos de oración. Ponen una en la frente y otra en el brazo izquierdo y ponen cintas de cuero que terminan en el dedo medio. Y eso representa la palabra de Dios que tiene que estar en la mente, en el corazón y amar a Dios con la fuerza. Los símbolos afirmando la fe en la familia. O los nudos que tiene su vestuario, los tzitzit que forman parte del talid o manto de oración. Ustedes pueden ver eso en Números capítulo 15, versos 37 al 41. Y todo esto eran símbolos que hablaban, que recordaban al pueblo de Israel cómo vivir, cómo transmitir la fe. Nuestra respuesta a la revelación de ese Dios único, soberano, supremo, demanda de nosotros amarlo con todo nuestro ser. El tercer principio que Jesús nos enseña para orientar nuestra vida tiene que ver con nuestro compromiso con la revelación de Dios. Lo primero es nuestro entendimiento, ¿verdad?, de la unicidad de Dios. Lo segundo, nuestra respuesta a la revelación y ahora nuestro compromiso con la revelación de Dios. En el verso 31, regresando a Marcos 12, Jesús dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La segunda mitad de la respuesta de Jesús a la pregunta del escriba proviene de Levíticos 19:18. Y si ustedes leen Levíticos, hablaba de las leyes sociales y de santidad. Lo que hace Jesús es combinar ambos mandatos, el Shema y esta porción de Levítico. Es como pudiéramos explicar la combinación de la piedad personal con el comportamiento ético activo, pero en la comunidad, colectivamente. Jesús tiene la plena intención de que estos dos mandamientos sean un mandamiento inseparable. Y cuando Él dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, concluye diciendo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús une los dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, y dice, estos dos son un mandamiento. El amor al prójimo es un amor compasivo. De esta manera, el amor a Dios y al prójimo exigen de nosotros una respuesta total de cada uno de nosotros como personas de fe. Así que pudiéramos describir este amor a Dios y al prójimo como un amor con 5 Cs: carácter, convicción, conocimiento, competencia y compasión. 5 aspectos que tenemos que desarrollar en nuestra vida para poder cumplir este mandamiento. La pregunta del escriba, ¿cuál es el primer mandamiento?, es respondida por Jesús sentando las bases de cuáles son los principios rectores para la vida.
Esto es un desafío a vivir nuestra fe de manera integral, de desarrollar carácter, convicciones, conocimientos, competencias y compasión, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. Todo esto que forma parte de nuestra personalidad debe estar alineado con la revelación de la palabra de Dios. Hermanos, estos principios que Jesús nos da, la unicidad de Dios, nuestra respuesta a la revelación, que es el amor a Dios, y nuestro compromiso con la revelación, que es el amor al prójimo, estos principios debemos primero aceptarlos y hacerlos propios, luego vivirlos, defenderlos, porque vivimos en una sociedad muy hostil a la fe, y también transmitirlos. Así que en este día, mi oración es que podamos tomar esos principios de Jesús, hacerlos nuestros, vivirlos, defenderlos y transmitirlos. Y así estos principios moldeen y den forma a nuestra personalidad, sean una brújula en nuestra vida cuando nos desviamos del propósito de Dios para ayudarnos a regresar al camino, pero también sean inspiración para conducirnos de manera obediente a la revelación bíblica. Que la gracia de Dios esté con nosotros para poder amarlo sobre todas las cosas. La paz sea con ustedes, hermanos. El santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos alta, con gozo he de cantar. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió, sus penas y angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, venciendo todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que brilla de la cruz, y dio a sus seguidores la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico
Muy buenos días, hermanos. Un privilegio otra vez volverlos a saludar y presentar a ustedes los anuncios para esta semana del 18 al 24 de julio. Recordamos a la cumpleañera de la semana que ayer acabó, Nelly Johanna Rico, quien cumplió el pasado 16 de julio. Recordamos a los esposos Murillo Barrera, el hermano Enrique, la hermana Rosa, quienes festejaron su aniversario de bodas el pasado 14 de julio. Felicitaciones a ellos. Los cumpleañeros de esta semana son bastantes. Hoy está cumpliendo el hermano Camilo Silva Tarazona. A don Camilo, un abrazo grande de feliz cumpleaños el día de hoy. Y como siempre, desearíamos estar en el local para poderle cantar todos unidos el feliz cumpleaños. Recordamos a Angie Contreras, quien cumple junto con Cristina Lynn Duberly el próximo 20 de julio, día muy patriótico. Felicitaciones a Angie y a Cristina. Edith Duarte Machado cumple el 21 junto con Lisette Daniela Hernández en Medellín y con Luz Elena Álvarez, de manera de que para Edith, para Daniela y para Luz Elena, felicitaciones también. Y felicitamos a Thaís Marcela Díaz Sierra, cumple el 21, Thaís también, felicitaciones, el 21. Y el último cumpleañero de la semana es Felipe Luis Tordesilla Polo. A Felipe Luis en Bucaramanga le recordamos y felicitaciones desde Cúcuta. Así como festejamos el cumpleaños de varios, también recordamos el día de la partida a la presencia del Señor de los hermanos Armando Niño y Rosa Duarte, un 19 de julio. Los esposos que están de feliz aniversario esta semana son los Criado Navarro, Saúl y Damaris, quienes el 22 estarán de feliz aniversario de bodas. Un abrazo para ellos. Los motivos de oración de esta semana. En acción de gracias, estamos muy contentos por la recuperación del hermano Stevens López Sierra. Aún faltan algunas cosas por recuperar. Ánimo, hermano Stevens. Y nos alegra que Dani y Marlon Rossi López en Guatemala se estén recuperando. Los motivos de petición de esta semana. Sí, son familias que están afectadas también por salud. Germán Rueda y familia, Marcela, Samuelito, un abrazo para todos. Esperamos que Germán esté recuperado pronto. Y la familia Raga, recordamos a don Ángel, le deseamos desde acá una recuperación lo antes posible, ánimo. Pedimos para él, a nuestro Señor, fortaleza, que Él esté a su lado permanentemente en este difícil momento que Ángel está viviendo. Para su esposa y sus bellas niñas, un abrazo en especial. Les estamos compartiendo la foto en la que Ángel aparece en compañía de su esposa, sus hijas y de su cuñada, la hermana Marley con su hijo Juan José. De manera de que a Ángel estaremos recordando durante toda esta semana en oración y en nuestros pensamientos. Un abrazo, Ángel. Esos son los anuncios que tenía preparados para esta semana. Un abrazo, hermanos, y espero que el Señor les siga acompañando. Adiós.